sección de hoy. Júpiter Martínez Ramírez con nosotros, arqueólogo de Lina, y vamos a hablar en esta sección de Miradas al Pasado para entender el futuro de los Clovis, la cultura más antigua del continente americano que habitó el norte de México y el sur de Estados Unidos. Muy buenos días, Júpiter. Hola, buenos días. Pues en esta ocasión les vengo a platicar un poco más dinámico, sobre los Clovis. Generalmente la gente pregunta desde cuándo existe el hombre en América, desde cuándo hay gente en Sonora. Entonces lo que sabemos es que los primeros pobladores fueron los que fabricaron las puntas de proyectil que se llaman Clovis. Generalmente se caracterizan porque es una punta de proyectil que tiene una base redondita o cóncava, que es precisamente para enmangar esta proyectil, que tenía un uso muy específico, que era para cazar megafauna, es decir, animales muy grandes. Normalmente, pues cuando pensamos en cacería, pues pensamos en venado, en cochi, etcétera. Pero estas puntas de proyectil se elaboraron hace más de 10,000, 12,000 años con el fin de obtener recursos de la cacería, pero el problema era que los animales eran muy grandes. ¿Y por qué eran muy grandes? Porque era el clima muy distinto. Estamos hablando de hace 10,000, 12,000, 14,000 años. Y que estas puntas de proyectil, que son de este grupo que se llaman Clovis, pues se han encontrado en Sonora en sitios como el Fin del Mundo o lugares de toda la costa de Hermosillo de Sonora, donde se ha recuperado una gran cantidad de estas herramientas que nos indican, número uno, pues que había aquí en Sonora mamuts, había gonfoterios, había mastodontes, es decir, animales como los elefantes, de ese tamaño o mucho más tamaño, grandes. y para poder atravesar la piel era así la forma de la... Sí, pues entonces la pregunta, ahí podemos ver la diversidad de animales que existían en Sonora cuando llovía y cuando teníamos un clima estepario muy distinto, porque pues ahora sí que ha ido transformándose el clima. Y entonces la pregunta era, bueno, si queremos cazar estos animales, ¿cómo le vamos a hacer? Y para este entonces, el 12,000, no existía el arco y la flecha, pero de todos modos un arco y una flecha no era suficiente. Entonces aquí he traído un ejemplo muy dinámico, más o menos. Este no es una punta de proyectil Clovis, esta es una reproducción que hacen en Estados Unidos, pero nos indica más o menos el tamaño de la punta de proyectil. Ese es en primer lugar. Y segundo es cómo lo vamos a lanzar. Normalmente, pues cuando hablamos de las lanzas y eso, pensamos que la gente la agarraba y lo tiraba con la mano, ¿no? Ajá. Y eso es pues una falsedad. En realidad existía una herramienta que inventaron hace mucho tiempo que se llama el atlatl. Y el atlatl es una lanzadera que consiste en apoyar y hacer una palanca para poder aventar los objetos más largos. Entonces, este es un complemento. Y cómo funcionaba el atlatl era que pues lo usaban en un dardo, le llamarían, que en este caso, bueno, estamos imitando la punta del proyectil aquí porque no queremos matar a nadie. Y lo que funcionaba era básicamente apoyaban y hacían una palanca colocando este elemento, aquí lo podemos ver, y se apoyaban, y entonces aquí teníamos la longitud y en la punta estaría la punta del proyectil, y entonces lo que querían es una palanca, y espero que no mate a nadie, pero bueno, lo que hacían era... ¡Ay, ya destruimos! Entonces, esto era la forma, pero impactando, y de esta manera podríamos cazar una gran... Entonces, aquí tenemos, pues, así normalmente, es como le hacían, pues, ¿no? si quieren más o menos intentar, bueno, como entenderán, bueno, este fue el principio de la palanca, ¿no? La palanca es de que esto hace este movimiento y esto nos permite una palanca extra y enviarlo. Ahora bien, posteriormente, por ejemplo, los grupos nómadas como los CONCAP han reproducido este sistema de envío de utilizar el atlatl, que este es para cazar pájaros o aves, ¿no? Y que pues cualquier persona puede hacer el lanzamiento y aventar esto. Por ejemplo, a ver si quieren intentar. Y lo único que tienes que hacer es hacer este movimiento de palanca y lanzarlo. Si quieres hacia allá. A ver. Entonces, miedo, bueno. ¿Cómo es? A ver. Mira, vamos a explicarlo. Lo que hacían es finalmente es el mismo principio del atlatl. Uno agarra hace esta palanca, estamos hablando de 1, 2, 3 y 4 palancas, lo cual triplica la fuerza de lanzamiento, que en este caso pues vendría a ser así. Era para las aves ese, ¿no? Solo sale la pluma, entonces. Y sale la pluma. Esto sería un elemento más sencillo. Pues lo que podríamos, así es como literalmente cazar una por allá, porque no queremos matar a nadie. Está más amplio para acá. Ahí va. Bueno. No llegó muy lejos, pero... Bueno, la gente ahora sí que nacía y vivía experimentando estas formas de cacería que nos permitía pues finalmente pues lograr el proceso que era finalmente romper la piel de estos animales que eran muy gruesos, eran muy y que sobre todo no cazaban al más joven ni al más fuerte, generalmente buscaban los animales que estaban enfermos o estaban en algún problema, y con esto pues era lo que se hacía el proceso de cacería y obtención de una gran cantidad de alimento de estos animales. Es decir, la gente
gente no vivía de la caza de los bisontes ni de los mastodontes, vivía de la recolección, de la cacería menor, pero en ocasiones pues se utilizaban estas herramientas que finalmente pues fueron un gran problema para incluso en la conquista de México con Cortés, pues los ejércitos aztecas tenían estas armas, estos atlas, y que tenían una gran capacidad de causar daño a través de esta tecnología del Atlas que se inventó pues hace más de 12,000 años. Júpiter, ¿por qué es importante, en específico como sonorenses, que conozcamos esta información, esta historia? ¿Y qué entendemos del futuro? Bueno, lo importante es que, para empezar, hay muy pocos lugares clovis en todo el mundo. En Latinoamérica, en América son contados, y Sonora es uno de los estados más ricos con evidencias de esos asentamientos tempranos de la presencia del hombre. Entonces, aquí en Sonora. Aquí en Sonora, en las costas de Sonora. Entonces, lo importante es que, número uno, estos lugares, cuando se han excavado, podemos recuperar el clima como fue hace 12,000, 13,000 años. Entonces, si alguien llega a descubrir una punta de proyectil tipo clovis, que las que veíamos con base, o una gran concentración de restos de megafauna, pues es importante avisar al instituto para continuar con las investigaciones y conocer más de nuestro pasado, porque finalmente el problema del clima, de las sequías, es algo muy constante, y que el contraste con estas sociedades del pasado pues nos puede ayudar un poco a cómo mejorar nuestro clima y nuestra... Que se han encontrado y pueden ser encontradas. Y pueden ser encontradas, y que si se descubren, pues es muy importante hacer su denuncia, porque finalmente son objetos, parte, ¿no? Con ustedes. Comparte con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pueden buscar en Facebook en Antropología e Historia en Sonora, o en las oficinas en Boulevard Hidalgo, y ahí nos pueden avisar de estos descubrimientos y pues seguir ampliando el conocimiento de este patrimonio que sin duda es casi... Sonora es un estado casi privilegiado por una gran cantidad de este tipo de sitios, ¿no? Y no sabemos dónde están todos. Muy bien, Júpiter, muy interesante todo esto que nos comentas. ¿Y dónde te podemos contactar también para más detalles en relación con los clovis? Bueno, pueden seguir buscando en la Antropología e Historia en Sonora, y tenemos algunos links de las pláticas que han dado, sobre todo la doctora Guadalupe Sánchez, respecto al sitio del fin del mundo, donde pues pueden conocer más de esta tradición completa y pueden ver las verdaderas puntas en imágenes y no estas reproducciones. Pero bueno, lo que sí es que pues ya pueden entender que no necesariamente necesitamos un arco para cazar, sino también un atlas, y es bastante eficiente. Muy interesante, aprendimos mucho el día de hoy. Muchísimas gracias, Júpiter. Bueno, pues ahí estamos en Antropología e Historia, en mis redes sociales también, en el canal Júpiter MR de YouTube. Te seguimos. Perfecto, gracias a Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo del INA Sonora. Hacemos la pausa y volvemos con más noticias. Quédese.